Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hoy les quiero contar sobre una empresa que nos contrató en el estudio, un caso particular, con el objetivo inicial de parte de ellos de estandarizar toda la documentación que tenían en los proyectos con respecto a BIM. Y les voy a contar primero sobre esta empresa. Ellos ya están trabajando con algún software BIM en algunos proyectos aislados. Ellos son una multinacional ubicada en México que tiene sucursales en distintos países. Son una empresa que fabrica un determinado tipo de alimento muy reconocida a nivel internacional y que trabajan con proveedores de distintas partes del mundo porque lógicamente tienen la necesidad de crear proyectos en las sucursales de los países donde se van instalando. Y a su vez, como son una marca hace ya muchos años, tienen la necesidad de hacer mantenimiento o ampliaciones de esos edificios ya existentes. Y trabajan con tres tipos de edificios. Edificios industriales para la fabricación de esos alimentos, edificios que tienen que ver con puntos de venta de esos productos, y edificios también de logística y de distribución, de almacenamiento del producto y de distribución. Muchas veces no lo fabrican en ese país, pero sí lo almacenan y lo distribuyen desde un determinado país a distintas partes del mundo, cercanas o de la región. Y nos contactan con el objetivo de estandarizar la documentación que tenían y cómo muchas veces hay que ahondar y se hace tan necesario este contacto con ese cliente para ver realmente qué es lo que necesita, porque ellos nos manifestaban que ya estaban trabajando con BIM, pero en realidad trabajaban con algún software para el desarrollo de determinados proyectos, pero tampoco todos. Y a su vez tienen claro que los edificios son determinadas tipologías que establecen por igual en los distintos países en la medida que funcionan, pero tampoco hay un seguimiento y una trazabilidad de cómo funcionan esos edificios, qué mantenimiento hay que hacerles, cada cuánto, qué cosas tienen para mejorar en el desarrollo del proyecto, que a nivel de anteproyecto, de diseño, pueden ser mejorados antes de replicarse en otra región o en otro país. Y esa necesidad que tenían de estandarizar la documentación era mucho más que eso. En realidad había una necesidad de estandarizar el procedimiento de desarrollo de esos proyectos. Pero eso solamente lo pudimos averiguar una vez que establecimos canales de comunicación directos con ellos. Y les quiero contar cuál fue uno de los primeros presupuestos o primeros llamados que ellos nos invitan a cotizar con esta necesidad de estandarizar la documentación, pero además viendo que era algo como macro después de esa primera reunión que mantuvimos y que necesitaban establecerla por pasos. Entonces lo que nos piden es un BIM Execution Plan, un BEP, que tuviera determinadas características de las cuales ahora vamos a hablar. Y en realidad lo que terminamos viendo es que ellos, como clientes de esos proveedores externos que les van a desarrollar esos proyectos, y según lo que dice la normativa BIM internacional, no necesitaban desarrollar un BIM Execution Plan, sino que ese proveedor externo va a responder a ellos con cómo se va a desarrollar ese proyecto con ese BIM Execution Plan. Lo que ellos necesitaban tener son determinados documentos a nivel empresarial y a nivel organizacional que definan cuáles son los requerimientos de cada uno de esos proyectos, pero cuáles son también los requerimientos a nivel modelo de negocio con esa visión para establecer esos objetivos en cada uno de esos proyectos. Y por supuesto que habían determinadas características que se repetían, pero tampoco lo tenían como muy claro y sí tenían un libro sobre esa visión de negocio o ese modelo de negocio y lo que buscaba esa empresa en particular, qué objetivos tenía, objetivos de
de menor impacto al medio ambiente, de sustentabilidad, por ejemplo, de todos sus edificios con criterios de certificación LEED, pero mucho más allá de eso, era necesario volver a revisar ese modelo de negocio, esa visión, mejor dicho, que estaba documentada y cómo estaba documentada para que fuera reconfigurada a nivel de poder establecerse como requerimiento de información para un proyecto BIM. Y en realidad entonces empezamos a elaborar 3 documentos. El documento de organización, los requerimientos de información de la organización, lo que en la normativa internacional habla como OIR, que son siglas en inglés. También estamos realizando el AIR, que es el Asset Information Requirement, o los requerimientos de información del activo, una vez que es construido, cómo se mantiene y cómo se utiliza ese modelo BIM para mantener ese edificio y que en definitiva a esta empresa ese mantenimiento le salga lo menos posible o que optimice los rendimientos y los recursos en ese mantenimiento y los pueda planificar en el tiempo. El PIR, que en realidad son los requisitos de información del proyecto, según la norma BIM ISO 19650. Y acá en realidad, en vez de un documento genérico para un proyecto en particular, hicimos 3 PIR, uno para cada tipo de proyecto, para el edificio de fabricación, para el edificio de distribución y para el edificio de venta, porque tienen programas distintos, necesidades distintas y características distintas. ¿Y qué es lo que incluye entonces cada uno de estos documentos que estamos elaborando? Bueno, un poco lo establecimos con el cliente y un poco también le contamos lo que la normativa pide en este sentido. Ellos nos pedían establecer en estos documentos los lineamientos BIM que hay que pedirle a ese proveedor externo con respecto al modelo BIM para que se cumplan con esos requerimientos. Que también se cumpla con la normativa internacional BIM dentro del desarrollo de ese proyecto. ¿Qué criterios o qué características tiene que cumplir ese proveedor externo para cumplir con ese modelo BIM? ¿Qué se le va a pedir a esa empresa constructora al momento de licitar para construir con respecto a ese modelo BIM? ¿Qué características tiene que cumplir y cómo tiene que ser el manejo a nivel de proceso constructivo para después poder hacer y manejar el modelo as-built, el proyecto as-built desde el modelo? Por supuesto, cumplir con estos lineamientos de sustentabilidad y de certificación LEED de los cuales les hablaba, pero a su vez tiene que cumplir también con esos lineamientos de proyecto de acuerdo a cada una de las tipologías, que si bien ellos no lo tenían tan claro, lo tuvimos que elaborar en conjunto. Desarrollo también de nomenclaturas para cada uno de los tipos de archivos, tanto que se están elaborando como los que cada proveedor externo tiene que entregar. El desglose también de los formatos, tanto de los archivos que se reciben, ya sea el documento por escrito, ese BIM Execution Plan, o ese modelo que se va a entregar de acuerdo a un archivo base y los subarchivos que se tienen que entregar, en qué formato, para que esta empresa los pueda analizar, los pueda visualizar con su equipo interno de proyectos. Creación también, y estamos trabajando en eso, de una serie de plantillas y de familias tipo que se utilizan en todos los proyectos para que estos proveedores utilicen estas familias y estas plantillas al momento de elaborar los proyectos BIM, y que esto va a facilitar al equipo de proyecto de la empresa en poder analizar, visualizar y manejar estos modelos. Y después es necesario establecer un apartado de anexos que cumpla no solamente con la normativa internacional, sino con el contexto de cada normativa local en cada uno de los países. Y acá tocó hacer entonces una investigación de los requerimientos normativos de cada uno de los países según el estadio en el que están, porque hoy en día hay muchos países, sobre todo de Latinoamérica, que están desarrollando su normativa local, y según el grado de avance que van teniendo es que entonces podemos basarnos en estos documentos según ese criterio de normativa local. Por supuesto que ellos además manejan una plataforma de documentación interna de la empresa, entonces tenemos también que ver estrategias para poder incorporar dentro de esa plataforma existente toda la documentación nueva BIM que vayan a recibir de cada uno de estos proveedores y cómo se va a incorporar estos requerimientos de información que estamos elaborando en esa plataforma. Y también
lo que la normativa llama el EIR o los requisitos de intercambio de información de los proyectos. Cómo tienen que recibir, cómo esta empresa tiene que recibir estos modelos, qué información tiene que recibir de cada uno de ellos, los entregables de los proyectos, en qué formatos, en qué tiempos, todo eso lo define estos requerimientos de información, de intercambio de información, incorporando estrategias además para que puedan ser utilizados en esta plataforma de la que hablamos de documentación. En definitiva, lo que les quiero dejar en este episodio y transmitirles es que muchas veces nos contactan empresas que creen que necesitan determinada cosa y en realidad, por falta de conocimiento técnico específico sobre BIM, necesitan mucho más que eso. Y en definitiva los ayuda o BIM los potencia a crear procesos que les faciliten a ellos internamente los procesos de generación de los proyectos, de intercambio y de creación y de recepción de proveedores externos en este caso. En definitiva, lo que nosotros brindamos es un asesoramiento mucho más allá de crear determinadas piezas, teniendo en cuenta de que muchas veces lo que se necesita es más que lo que se está pidiendo, pudiendo ver más allá, de acuerdo a lo normativo, por supuesto, pero de acuerdo a la experiencia profesional y viendo entre líneas qué es lo que realmente ese cliente necesita. Por eso, si ya estás trabajando con BIM en tu empresa, pero querés mejorar procesos, pero sabés que tenés cosas por mejorar como esta empresa, por ejemplo la documentación, te voy a dejar en las notas del episodio un cuestionario para que completes. Simplemente hace un diagnóstico que te lleva a un resultado sobre qué pasos tenés que dar para mejorar esos procesos, para potenciar esos procesos y entonces cómo nosotros podríamos ayudarte en eso para que tengas un panorama más claro de cómo seguir adelante si querés mejorar tus procesos con BIM. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.